particularmente ella. Ustedes pertenecen, los reitero, todos los lunes al curso 1B2 de Química y 1R4 de Electrónica. Bueno. ¿Comenzamos? Sí. Acá, un segundito, ingeniera, el alumno Hernán pregunta si los ejercicios que entran en la carpeta son los del PowerPoint, porque hay ejercicios adicionales de funciones. A ver, para reiterar el tema, y no hay problema que lo consulten en todas las clases. Todos los ejercicios que se van indicando, tanto los que la ingeniera indica como los que se sacan de este libro, que después voy a reiterar cosas nuevas de este libro. Bueno, todo eso es lo que iría a una carpeta en donde es conveniente que ustedes las hagan en condiciones, prolijidad, porque de ahí, señoritas y muchachos, de ahí van a ser donde vamos a fijarnos nosotros, en esa ejercitación, digo, para la confección de el parcial o de los parciales. Bueno, Bueno, comenzamos entonces. Hoy tenemos dos temas. Uno es derivación logarítmica, que es un procedimiento particular para obtener I', para obtener la derivada de la función. Y vamos a ver una regla que se llama la regla de L'Hopital, que permite resolver límites usando la herramienta de derivada. Derivación logarítmica. ¿Cuándo se aplica? Se aplica en esta circunstancia. Se aplica cuando yo tengo una función de x elevada a otra función de x. Esto en la tabla sería u elevado a la b. En esa situación aplicamos derivación logarítmica. También este procedimiento es aconsejable cuando yo tengo el producto de más de dos funciones. La tabla tiene la reglita para u por b. Si yo tuviera en lugar de dos funciones 3, u por b por w, el procedimiento de derivación normal sería derivar el primer factor y luego los otros dos sin derivar, más derivar el segundo y escribir los otros dos sin derivar, más derivar el tercer factor y colocar los otros dos factores sin derivar. ¿Qué pasa si tengo más de tres funciones? Bueno, este procedimiento que les estoy comentando es bastante largo. No significa que no se pueda resolver, pero sí sería bastante laborioso. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo con este procedimiento donde la derivada se encuentra de una manera más sencilla. Lo mismo va a pasar para el caso de cocientes, donde en estos cocientes aparezca o en el numerador o en el denominador producto de funciones. Es decir, que esta técnica se aplica para encontrar de manera más fácil la derivada. ¿En qué consiste este procedimiento? El primer paso dice que nosotros tenemos que tomar logaritmo en ambos miembros. Tomo logaritmo ahí y tomo logaritmo a esta función. Tomo logaritmo, usamos el logaritmo natural en ambos miembros. El segundo paso nos dice que tenemos que aplicar las propiedades del logaritmo. ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? No nos olvidemos que este tema logaritmo ustedes lo han visto en el curso de ingreso. ¿Qué propiedades conocen del logaritmo? Son tres. El logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos, el logaritmo de un cociente en la resta, y el logaritmo de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo de la base. En este caso yo tengo el logaritmo de una potencia, en que se transforma en la potencia por el logaritmo de la base. En este ejercicio se ha aplicado una sola propiedad del logaritmo. Ya van a ver que hay otros ejercicios donde podemos aplicar más de una propiedad. Una vez que se han aplicado todas las propiedades, pasamos al tercer paso.
En el tercer paso, nosotros tenemos que derivar ambos miembros de esta igualdad. ¿Cómo encuentro la derivada del logaritmo de y? Si yo voy a la tabla, lo más parecido que tengo es el logaritmo de u. La derivada del logaritmo de u, según la tabla, es u' sobre u. Bueno, entonces si tengo logaritmo de y, la derivada va a ser y' sobre y. ¿Qué tengo acá en este segundo miembro? Un producto. Ahí hay un signo por. La derivada de un producto tenía una fórmula de derivación. ¿Qué nos decía? La derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, comencemos. Coseno de menos 3x. ¿Cómo busco esto en la tabla? Como coseno de u. ¿Qué dice la tabla? Sería conveniente que todos tuvieran a mano una tabla de derivada para que vayamos controlando cómo buscamos estas funciones en la tabla y cómo construimos la derivada. En Entonces, el libro, ingeniera, la sí. tabla está en el libro página 63, 64, pero la van a tener en la página 63. Bueno, entonces tenemos coseno de u. Voy a la tabla y dice que es menos seno de u por u'. O sea, menos seno, ¿quién es mi u? Esta función, menos 3x. Y luego el u' es la derivada de justamente menos 3x. ¿Cómo busco esto en la tabla? Como una constante por x. Ahí me voy a la columna de la izquierda de la tabla. Cuando yo tengo una constante por x, la derivada es la constante. Bueno, hasta acá todo esto es la derivada del primer factor. Lo multiplico por el segundo factor sin derivar. Más, escribo el primer factor sin derivar y luego derivo el segundo factor. ¿Qué tengo acá? Logaritmo de u. Tengo justamente esta función cuya derivada la podemos leer acá. ¿Qué dice esta derivada? Dice u' sobre u. Acá lo que hicimos fue desglosar este cociente. Este cociente nosotros lo podríamos pensar como un producto. Este cociente lo podríamos escribir como 1 sobre u por u'. Estaríamos trabajando con la misma derivada. Entonces, ¿quién es mi u en principio? Esto que está entre corchetes. Entonces, ¿cómo encuentro la derivada? Hago 1 sobre u por, y todo lo que escribimos acá a continuación tiene que ser la derivada de este corchete. Vamos ahora a este corchete. ¿Qué tengo acá? Tangente de u. O sea que tengo otra función compuesta. Acá tengo una composición formada por tres funciones. Menos 3x, tangente de x y logaritmo. Entonces, tangente de u. Voy a la tabla. ¿Qué dice la tabla? La derivada de tangente de u, según la tabla, es u' sobre coseno cuadrado de u. En lugar de escribirla así, u', lo pensemos acá, u' sobre coseno cuadrado de u, yo lo puedo escribir como 1 sobre coseno cuadrado de u por u'. Es como para que sea más sencilla la derivada, no significa que si ustedes usan directamente la fórmula de la tabla, no vayan a obtener el mismo resultado. Entonces, la derivada de tangente de u es 1 sobre coseno cuadrado de u, y a continuación la derivada de menos 3x, que es menos 3. Entonces, derivo ambos miembros. Derivo ambos miembros. Una vez que hemos efectuado este paso, el paso siguiente, el paso 4, es realizar las operaciones algebraicas que se puedan en cada ejercicio. Simplificar, cancelar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Yo acá tengo 3 y acá también tengo 3. Entonces lo que hicimos fue sacar 3 factor común. Si saco 3 factor común, fíjense que acá tengo 3 positivo, porque este menos con este menos se hace más. Y acá tengo un 3 negativo, ¿no? Pero lo saco positivo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Seno de menos 3x por el logaritmo de la tangente de menos 3x. ¿Qué podemos hacer acá en este término? Si yo a esta tangente la descompongo en seno de menos 3x sobre coseno de menos 3x, tangente es seno sobre coseno, ¿verdad? Entonces, ese coseno que tengo acá, ahí donde estoy marcando en ese denominador,
se va a multiplicar con este que tengo acá, si hago extremo sobre medio, me va a quedar un coseno cuadrado, y se va a simplificar con este que tengo acá, ¿sí? Entonces, este coseno con este coseno cuadrado, con un coseno que tengo acá abajo, se van todos esos. Entonces, ¿qué me está quedando? 1 sobre seno. 1 sobre seno es la cosecante. Lo puedo escribir como 1 sobre seno o lo puedo escribir como la cosecante. ¿La cosecante de quién? De menos 3x. Bueno, una vez que que tengo aplicado todas las operaciones algebraicas que son factibles en esa derivada, el último paso es despejar y prima, porque el objetivo del ejercicio es encontrar la derivada. Si yo despejo y prima, ¿qué voy a hacer? Esta y que está dividiendo va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces, vuelvo a escribir esta expresión que tengo acá y ahora la multiplico por y. Pero para que el resultado, para que la derivada me quede solamente en función de x, entonces esa y que está dividiendo y que pasó multiplicando, la reemplazo por su igual. ¿A qué es igual y? A esta función. Entonces en lugar de poner el y acá multiplicando, lo reemplazo por la función que corresponde. Y este último paso es la derivada de la función dada. Muy bien. Obviamente que acá estos pasos algebraicos que yo les expliqué verbalmente, cuando ustedes lo vuelvan a resolver este ejercicio, cuando lo copien y lo transcriban en su cuaderno, se van a dar cuenta por qué llegamos a este resultado. Esta es la otra situación que yo les comentaba. ¿Cuándo es conveniente aplicar derivación logarítmica? En el caso anterior, acá, es condición necesaria. Yo para encontrar la derivada de esta función, tengo que aplicar este procedimiento. No tengo otra alternativa. En cambio, para derivar esta función, yo podría usar la fórmula u sobre b, porque tengo una función de x en el numerador y una función de x en el denominador. Si aplico esa fórmula, cuando me toque calcular el b', en el b' tengo un producto. Y dentro de ese producto tengo una potencia. Entonces, para derivar este denominador, no digo que no se pueda resolver, sí, pero es bastante laboriosa la derivada. Ya van a ver que con el procedimiento que acabo de explicar es mucho más sencillo. O sea que acá tienen dos alternativas. O derivan esta función con u sobre b de la tabla o aplican este procedimiento. Entonces, primer paso, tomo logaritmo en ambos miembros. Segundo paso, aplico propiedades del logaritmo. ¿Qué tengo acá? Un cociente. ¿En qué se transforma? En la diferencia de los logaritmos. El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bien. Por otro lado, cuando este término me quede acá, o sea, este 2 me quede acá arriba, tengo el logaritmo de una potencia. ¿En qué se transforma? En la potencia por el logaritmo de la base. O sea, acá están aplicadas todas las propiedades. El cociente y las potencias. Una vez aplicadas las propiedades, el paso que sigue es derivar. Derivo ambos miembros. La derivada del primer miembro es y' sobre i. ¿Y qué pasa en el segundo miembro? ¿Qué tengo acá? Una constante por una función. ¿Cuál es la derivada? La constante por la derivada de la función. ¿Cómo busco esto en la tabla? Como logaritmo de u. ¿Qué me dice la tabla? U' sobre u. La derivada de x es 1, la derivada de 2, 0, por eso no está. Y pasa lo mismo acá. Tengo una constante por una función, y acá tengo una constante por una función. ¿Cómo son las derivadas? La constante por la derivada de la función. La constante por la derivada de la función. Último paso. Paso está ahí que está dividiendo, multiplicando al otro miembro, y la reemplazo por la función original. Como vemos, en este caso, este procedimiento es mucho más sencillo que aplicar el u sobre b de la tabla. Pero queda a criterio de ustedes el método que eligen. Ingeniera, Sí. Hay un alumno que pide si usted puede ir un poco más lento para que pueda anotar, pero les reitero a todos que la clase está siendo grabada. Y después, creo que ya la subió al Drive o la sube después. La subo después. Una vez que se La grabe, sube, la subo. eso. Entonces,
para todos, no se preocupen, van a tener la clase, la van a poder ver, seguir y la van a poder escuchar nuevamente a la ingeniera en la clase de hoy. Bueno, vamos a tratar de ir un poquito más despacio. Vamos con este ejercicio. Tengo 5 elevado a la x, perdón, tengo x elevado a la x elevado a la x. ¿Sí? Tengo una función de x elevado a otra función de x. Acá no tengo otra alternativa más que derivar usando este procedimiento. Entonces, primer paso, tomo logaritmo en ambos miembros. Segundo paso, aplico propiedades. ¿Qué propiedad tengo para aplicar acá? El logaritmo de una potencia. Aquí es igual a la potencia, que en este caso es x a la x, por el logaritmo de la base. Paso siguiente, derivo ambos miembros. ¿Cuál es la derivada del primer miembro? Y prima sobre i. Ahora, cuando yo quiero derivar el segundo miembro, ¿cuál es la derivada de x a la x? Si voy a la tabla, la derivada de x a la x, no la encuentro. Entonces, ¿qué hago? Efectúo un cálculo auxiliar. Voy a encontrar la derivada de x a la x que no la conozco. Entonces escribo esa función. Escribo y igual a x a la x. Y aplico el mismo procedimiento. Tomo logaritmo en ambos miembros, aplico propiedades, esta potencia baja multiplicando, derivo ambos miembros. La derivada del primer miembro y prima sobre i, y acá que tengo para derivar un producto. La derivada de x es 1 por el logaritmo de x sin derivar, más x sin derivar por la derivada del logaritmo de x. Simplifico acá, esta x con esta x, paso la i que está dividiendo, multiplicando al otro miembro, y la reemplazo por la función original. Entonces, esto que tengo recuadrado es la derivada de x a la x, que en principio no la conocía. Entonces ahora estoy en condiciones de continuar con el ejercicio que se pedía. Entonces reemplazo. La derivada de x a la x es esta que acabo de obtener. La pongo ahí. Por el logaritmo de x sin derivar. Más x a la x sin derivar. Por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Vamos al último paso. Paso la i que está dividiendo, multiplicando. Otra cosa que hice, si yo acá separo en términos, tengo dos términos, tienen un factor común esos dos términos, x a la x, está presente en los dos. Entonces lo que hice fue sacar x a la x, factor común, y luego esta i, que paso multiplicando, la reemplazo por la función original. ¿Qué otro paso algebraico podríamos hacer? Acá tengo un producto, en realidad tengo un producto con 3 factores, ¿no? Pero entre el primer factor y el último factor, recuerden que como es un producto le podríamos cambiar el orden. Yo puedo pensar que tengo un producto de dos potencias que tienen la misma base. ¿Qué se hace con los exponentes en un producto de potencias de igual base? Ingeniero, ¿cuál es la respuesta? A ver, chicos, chicas, producto de potencias de la misma base. Vamos a usar el GeoGebra que yo uso siempre, ingeniera, ¿puedo? Bueno. Bien, muy bien. Producto de potencia, lo que estoy marcando acá con mis manos son las bases. Acá hay una base a un exponente. Acá hay otra base a otro exponente. El producto de potencia de la misma base va a dar la misma base y los exponentes se van a sumar. Bien. Entonces, por eso vemos acá en el exponente que hay una suma. Bueno, este es un paso adicional. Si ustedes llegan a esta solución, mucho mejor. Si no llegaron a esta solución y llegaron a esta, también está bien el ejercicio. Siempre la pregunta es, ¿hasta dónde tengo que trabajar con el ejercicio? Hasta donde el álgebra te lo permita, hasta donde puedas trabajar con el ejercicio. Pero acá lo importante es
Identificar qué tipo de derivada tengo que usar. Tengo una función de x elevada a otra función de x. Acá no tengo otra alternativa que derivación logarítmica. ¿En qué consiste el procedimiento? En este. Tomo logaritmo en ambos miembros, aplico propiedades y derivo ambos miembros. Y el último paso es despejar y primo. Ingeniera, ¿Sí? bueno, mientras usted va dando la clase, muchos alumnos consultan, les he ido respondiendo, pero hay una pregunta que me llamó la atención, por eso la quiero reiterar y responder para todos. Bueno. Ubíquese en el penúltimo paso, ingeniera, a su izquierda, abajo. Eso ahí. Un alumno pregunta, refiriéndose al ejercicio anterior, si a su vez ahí hay que hacer propiedad distributiva. No, no, no. No, no, no. No, chicos, no hay que hacer propiedad distributiva. Ahí lo que se llega siempre a ese paso cuando ustedes pasan la i del denominador. A ver, ¿se puede ubicar ahí arriba en el tercer paso, señora? ¿Está ahí? Sí, cuando pasan esa i al otro miembro, obviamente está como cociente, pasa como factor, ya prácticamente ya están terminando el ejercicio. Habrá que ver qué pasa en el corchete. Si hay en el corchete algún factor común, alguna simplificación, y hasta ahí se considera que el ejercicio está muy bien. Bueno, sí, ingeniera. Bueno, acá están los ejercicios para trabajar con este procedimiento de derivación logarítmica. Acá, por ejemplo, en el número 8 está lo que yo les comentaba. Acá tengo un producto de 1, 2, 3, 4 factores. Y a su vez, esos factores son complejos, porque acá tengo raíz cúbica de x cuadrado, acá tengo un cociente, acá tengo seno al cubo. ¿Lo puedo derivar de la forma que conozco con la formulita de u por b? Sí, pero ya van a ver que se aplica en este procedimiento, la derivada es más sencilla. Este fue el que hicimos, el que está resuelto, y los otros casos son típicos, ¿no? Cuando tengo una función de x elevado a otra función de x. Bueno, estos son los ejercicios, acá tenemos las respuestas. Vamos a un Bueno, tema nuevo, vamos a la regla de L'Hopital. Ingeniero, ¿nos quiere bueno, comentar de qué se trata esta regla? por supuesto. No, chicos, Emilio habla de ecuaciones diferenciales, nada que ver, nada que ver. No, 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 no. No es que no le quieras responder, no, no. Eh, no es un tema de análisis matemático 1. Ecuaciones diferenciales es otro tema. Bien, señoritas y muchachos, hace dos clases planteamos, dos o tres clases, planteamos indeterminaciones, situaciones concretas, problemáticas, que surgen en la toma de límites, siempre cuando estamos en presencia de dos funciones. Esas indeterminaciones, que son 7, las que están ahí, repito, en las dos primeras se producen cuando hay un cociente de dos funciones. Una da 0, la otra da 0. La otra, una da infinito, la otra da infinito, etcétera, etcétera. Como vimos que nos enseñó la ingeniera en su momento, mecanismos específicos algebraicos para lo que se denomina comúnmente levantar la indeterminación, solucionar ese problema. En la 0 sobre 0, ¿recuerdan? Hacíamos factoreo, si eran cocientes de polinomios, o racionalización, en el caso de funciones irracionales, etcétera, etcétera. Cada una de las primeras 4 indeterminaciones
tienen mecanismos propios. No puedo usar mecanismo de 0 sobre 0 en infinito menos infinito. No tiene sentido. Bien, tal cual está escrito, resolvíamos las mismas mediante procedimientos algebraicos específicos. Ahí cerramos el tema indeterminaciones. No lo abordamos en su totalidad, vimos las 3, 4 primeras. Y sí, vimos una que era la 1 al infinito. ¿Recuerdan? Cuando planteamos también límites notables. Posteriormente vimos todo lo concerniente a derivación de funciones. Clase pasada y hoy. En el programa de la asignatura, como está escrito ahí, aparecen después teoremas. Teoremas específicos que tienen esos nombres, o lo tienen así escrito o como está indicado entre paréntesis. En este libro hay ejercicios de cada uno de esos teoremas. Y así los van a encontrar en cualquier otro libro teórico. En ese estricto orden tienen una explicación que no la vamos a dar en las actuales circunstancias. Primero el teorema de Rolle, después el teorema de Lagrange, con ese otro nombre, después el teorema de Cauchy, y finalmente aparece lo que se conoce como teorema de L'Hopital, que se basa en el teorema de Cauchy, de donde se desprende la famosa regla de L'Hopital, que es sumamente útil para resolver indeterminaciones, casi en un altísimo porcentaje de situaciones, para 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. O sea, resumo esta última parte. Cuando se nos presentan indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, vamos a usar la regla de L'Hopital. Siempre se puede usar la regla de L'Hopital. En un 95% sí. Dejemos ese 5% que no se puede para otra situación. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, señora. Bien. Después le respondemos, Leonardo. La regla de L'Hopital dice cuáles son las condiciones. Y tenemos que tener dos funciones. Las que se llaman f y g. Cualquiera. 4x cuadrado menos 5, eso es una. Y seno de 2x más 2, eso es otra. Son funciones. Pero esas funciones tienen que ser derivables. Derivables en un entorno reducido. Derivables en un entorno reducido. ¿Recuerdan toda esa nomenclatura? En donde el límite de la función f, cuando x tiende a, da 0. Y el límite de la función g, cuando x tiende a, da 0. Miren el paso siguiente. Límite de un cociente. ¿Lo ven ahí? Ahí donde la ingeniera separa. Muchas gracias, ingeniera. Dice, límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a. Con la condición que habíamos puesto arriba a la derecha, da 0 sobre 0. ¿Cuál es la regla de L'Hopital? Simplemente ponemos el resumen de la regla de L'Hopital, no el teorema. La tienen ahí al lado. Miren qué maravilla. Cuando se produce la indeterminación 0 sobre 0, se toma límite. ¿De quién? De la derivada primera de la función numeradora sobre la derivada primera de la función denominadora.
no estamos haciendo derivada de un cociente. No es la derivada de un cociente. La regla del L'Hopital, por toda una gran explicación que hay, llega a esa conclusión. Producida la indeterminación 0 sobre 0, tomamos límite, porque ese es el objetivo, ¿y qué hacemos? Derivamos por primera vez arriba, por primera vez abajo. Siempre